Bueno, esta semana pude tomarme un tiempito e ir voy a hacer un poco de publicidad. ¿Cuántos conocen los productos de limpieza Carvi? Bueno, ahí veo la mano a algunos. Algunos dicen, ¿qué es Carvi? Bueno, Carvi es el producto, el emprendimiento que tienen Carlos y Abby de limpieza. Ellos ahí en su casa, en su ex casa, ellos tienen un lugar donde venden productos de limpieza. Y fui a comprar este líquido que es para limpiar los pisos. ¿Saben cuánto rinde este frasco? 10 litros. ¿Cuánto creen que rinde 10 litros este frasco? ¿Cuánto da más o cuánto da menos? Dice Hugo que da más. Bueno, Santi le atinó porque estuvo en la primera reunión, así que me la hiciste bien. Pero este frasco rinde 10 litros para limpiar el piso. Pero una de las cosas que a mí me llama la atención, y por ahí esto es lo que me hace reflexionar en nuestro lema del mes, es qué es lo que sucede si este frasco o este concentrado yo lo deposito en este bidón de 5 litros. ¿Qué es lo que sucede? Lo transforma. Ahora, la pregunta es, ¿esto tiene la misma potencia que esto? ¿Por qué? Está diluido. O sea, ¿cómo dijiste, Sofi? Este está concentrado, por ende, químicamente, ¿qué es lo que sucede? Se diluye. ¿Pierde qué? Su potencia, sus propiedades, su pureza. Entonces pienso en lo que quizás en nuestro lema, ¿recuerdan cuál es nuestro lema? La missio, acá la tienen aquí, por ahí pónganse los lentes algunos, pueden verlo. Missio Dei. ¿Qué significa Missio Dei? La misión de Dios. Esa misión de Dios que se encarnó en Jesucristo y que Él nos dejó. Miren, nuestro verso lema está en Mateo 28, 18 al 20. Dice que Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esto fue el versículo que el pastor Rocco nos compartió la semana pasada. Y ahora el verso 19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, algo que pienso sobre esto de estas palabras de Jesús es que van a representar este frasco, este recipiente de concentrado. Esta gran comisión o esta comisión representa en este frasco. Pero ¿qué es lo que ha pasado? En el tiempo, al pasar el tiempo de que Jesús encomienda o manda a sus primeros discípulos a llevar a cabo esta comisión, con el tiempo, ¿qué es lo que sucedió? Se fue diluyendo. Fue perdiendo las propiedades, la intensidad de los efectos que podría provocar este concentrado de comisión. Por eso en esta mañana lo que vamos a estar hablando es comisión diluida. La comisión diluida, fíjense lo que significa la palabra diluido o diluida. Es hacer que algo pierda importancia o intensidad hasta ¿qué? Hasta que no se puede percibir. Entonces, fíjense, esto yo no es que yo lo dije, no es que lo armé. La Real Academia Española tiene que ver con que quizás un producto o algo va perdiendo la importancia, va perdiendo la intensidad, la potencia. Entonces, una de las preguntas que yo me hacía es ¿qué es lo que ha hecho que la comisión que Jesús dejó se vaya diluyendo en el tiempo? Vaya perdiendo fuerza en la iglesia, en nosotros como cristianos. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que provocó que la comisión que Él nos dejó se vaya diluyendo? Fíjense, hay un teólogo argentino, cordobés, llamado Lucas Magnin, y él en su libro habla sobre el cultocentrismo. Y el cultocentrismo tiene que ver con darle mucha más importancia a lo que pasa en un culto que una vida cristiana, ¿qué?
Entonces a veces creemos que la missio Dei o que la comisión que Jesús nos dejó es venir al culto, sentarse, escuchar la palabra, levantar las manos, adorar a Jesús y después salir, después de ir al Unicenter y salir borracho del Unicenter, por ejemplo. Porque quizás piensa que todo lo que pasa aquí ya está. Es como cuando uno va al trabajo, marca tarjeta y suficiente. Entonces pensar en el discipulado, quizás pensar en la comisión que Jesús nos dejó, no pasa solamente por el culto. No es que ya, sí, soy discípulo de Jesús porque vengo un domingo y ya está. También otro factor que ha provocado que se haya diluido la comisión es que pensamos que el discipulado o llevar a cabo la comisión es un programa rígido, donde se dictan las clases, donde la otra persona escucha, termina las clases, la sesión, así como terminó, se le entrega el certificado, le sacamos la foto, ya tiene el certificado de discipulado. Terminó, suficiente. A veces creemos que el discipulado tiene que ver con un programa, con un sistema rígido. Pero la comisión se ha diluido porque ha perdido ¿qué? Ha perdido que la esencia, el concentrado. O sea, hemos diluido quizás el concentrado de la comisión más de la cuenta. O tal vez algo que pienso es que quizás lo hemos mezclado con otras cosas, con otros productos. Hemos añadido a otras cosas a lo que realmente importa. A la pureza que Jesús nos dejó, a ese producto, a ese concentrado puro de la comisión. Fíjense, Mateo 28, en el verso 19, dice la primera parte: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero fíjense, la primera parte del verso 19 dice: por tanto, ¿qué? Id, vayan. ¿Qué es lo que significa ir o el vayan en el original? Fíjense, en la pantalla nos muestra, tiene que ver cuando vayan caminando. Cuando vayan de viaje, mientras van por la vida, en su día a día, este verbo de ir tiene que ver con eso. No es una cuestión estática el discipulado, tiene que ir mientras voy caminando, mientras voy por la vida. El discipulado no es una meta lograda, el discipulado es un proceso de vida. Es el proceso que comienzo una vez que conozco a Jesús. Desde ahí comienzo a ser discípulo y comienzo a ser discipulado de Jesús. No se trata de que, ya pasé primeros pasos, ya pasé el libro Sígueme, ya me bauticé y ya dejo de ser un discípulo de Jesús. Tiene que ver con un proceso de vida, con un transitar, con un camino de vida, con un recorrido de aprendizaje. Eso tiene que ver el discipulado. Por tanto, que vayan. Mientras uno va discipulando. Mientras uno va siendo discipulado. Pero la segunda parte del versículo 19 dice: por tanto, vayan y ¿qué? Hagan discípulos. Jesús no les dice hagan maestros, hagan teólogos. Jesús les dice hagan ¿qué? Y en el original Jesús está diciendo hagan ¿qué? Aprendices, aprendedores, personas que tengan un corazón enseñable, un corazón de aprendiz. Jesús les anima y les encomienda a los primeros discípulos a que mientras van del camino, lleven a cabo esta labor. Hagan discípulos. La comisión de Jesús nos invita a que en nuestra condición de discípulos hagamos discípulos. Yo no dejo de ser discípulo. ¿Usted ha dejado de ser discípulo? Jamás dejamos de ser discípulos. El discipulado no es solo el traspaso de conocimiento. El discipulado también es acompañar al otro en su proceso. Pero aquí es la tentación que siempre tenemos nosotros.
La tentación es, yo soy el maestro y vos sos mi aprendiz. Yo te voy a enseñar y vos me vas a escuchar. Yo tengo la verdad, vos vas a escuchar lo que yo tengo para decirte. Y vas a aprender lo que yo te voy a decir. Esa es la tentación común que encontramos en la iglesia. Pero Jesús no quiso decir eso. Porque así como Jesús acompañó a sus discípulos en su proceso de discipulado, la misma manera es lo que les encomienda, acompañar al otro. En sus dudas, en sus preguntas, en las cosas que no sabemos. Hacer discípulos implica la inversión de nuestra vida, la inversión de nuestro tiempo, la inversión de nuestra plata, la inversión de nuestra vida en el otro. Ahí es donde comienza a centrarse el discipulado, donde volvemos a entender la concentración y dejamos de diluir lo que Jesús nos dejó. Pero la comisión termina diciendo en el verso 19 de vayan y hagan discípulos ¿de quién? De todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, mientras uno va caminando en nuestra condición de discípulo, mientras uno va por la vida, cuando uno vive día a día esta comisión, ahí comenzamos a discipular sin excluir raza, creencia, etc. De todas las naciones. Aquí en el original, cuando uno lee la palabra naciones, al no judío, al gentil. Quizás para ese ambiente judío decía al que no comparte lo mismo que tú. Ahora mi pregunta es, ¿cuáles son las naciones que aún no han sido discipuladas? Pensando en esas personas que no piensan igual que yo. En esas personas que no son como yo. Son de otro país, otra costumbre, otra cultura, otra manera de ver la vida. Piensa en un momento cuáles son esas personas que aún no han sido discipuladas. Jesús agrega el bautismo. Ese bautismo como el sello de la identificación de un discípulo de Jesús, siguiendo ¿qué? Las pisadas de ¿quién? De su maestro. Así como Él lo hizo, nosotros también nos identificamos con el bautismo. Pero la pregunta es, ¿cómo vivían los primeros discípulos esta comisión? ¿Cómo ellos recibieron esta comisión? Fíjense, vamos al libro de Hechos, capítulo 8, verso 27. Hechos capítulo 8, verso 27. Capítulo 7 de Hechos, muere Esteban. Luego se desata una persecución a todos los cristianos. Los cristianos, los líderes de la iglesia, o los que estaban ahí comenzando a discipular a las personas, a predicar el Evangelio, se ven la obligación de dispersarse. Son algunos los que quedan en Jerusalén. Pero fíjense que ahí entra en escena Felipe. Ahora, verso 27, dice que Felipe emprendió ¿qué? Emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco. Fíjense acá. En esta frase ya tenemos dos aspectos de la gran comisión. Cuando emprende el viaje, por tanto que vayan, ¿no? Y encontró ¿a quién? A una persona de otra nacionalidad, de otra cultura. Alto funcionario, no es que alto, no es como los chicos ahora dicen, alto funcionario, encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. La Candace para algunos no es una reggaetonera ni nada por el estilo. Este había ido a Jerusalén para adorar, fíjense. Ahora el verso que sigue, 29. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y ¿qué? Júntate a ese carro. Y Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo lo voy a entender? ¿O cómo voy a entenderlo? Le contesta, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. Fíjense, la comisión.
aquello que Jesús les había mandado a los discípulos hacer en estos versículos. El viaje, segundo lugar, un etíope, otra nación, ¿y qué comenzó? A discipular, a explicar la Escritura. Ahora, fíjense, miremos en la pantalla el siguiente verso, el 35. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, ahí comienza este proceso, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó a parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe ¿qué? ¿Qué veíamos anteriormente en la comisión que Jesús nos dejó? Por tanto, ¿qué? Vayan y ¿qué? Hagan discípulos ¿de quién? ¿Y el cuarto cuál era? Bautizándolos sin complicaciones, sin el ABC, sin un programa rígido, en la vida. Mientras voy de viaje, mientras voy al laburo, mientras voy a grabar, mientras estoy haciendo la fila en el chino, mientras estoy en la juntada con mis amigos, mientras voy al bar con un amigo después del laburo a tomar algo. Ahí tenemos que hacer discípulos. Simple. Hacer discípulos de todas las naciones. Hoy se jactan que la inclusión, Jesús ya hace 2000 años incluía a todos. Pero nos incluye también a nosotros a ser discípulos. Entonces, para terminar, hay una gran responsabilidad de nosotros hoy que nos desafía a revertir esta situación. Somos responsables de volver acá, de volver a la importancia que tiene el hacer discípulos, sin aditivos, sin mezclarlo más de la cuenta, sin diluirlo más. Nosotros tenemos que comenzar a discipular, comenzar a ser discípulos. Tenemos que volver a centrarnos en este concentrado de la comisión. Fíjense, vamos a mirar en la pantalla, hay una imagen que trabajamos con el libro Sígueme, el primeros pasos, sobre la rueda del discipulado. Y aquí en CC Vida, esto uno lo hace como autoevaluación. Nosotros tenemos un problema gravísimo. ¿Por qué es lo que pasa? La gente pasa por aprender a estar con Jesús, aprender a escuchar, a aprender sobre sanidad, a influir, a aprender a amar, a orar. Llega a aprender a ministrar y se corta. Hasta ahí llegó. Pero cuando comienza a girar la rueda, es cuando la persona a la cual yo discipulé, comienza ¿a qué? A discipular a otro. Fíjense, pensemos un momento, si Jesús daba la comisión a los 12 que estaban escuchando, o a los 11 que estaban escuchando, en ese momento, y que daba la comisión ahí, ¿qué sería de nosotros hoy? ¿Qué sería del Evangelio hoy? No existiría. ¿Por qué? Porque ellos recibieron ¿qué? De primera mano, ¿qué? La comisión pura. Entonces el desafío está en que si yo estoy siendo discipulado por alguien, tengo que movilizarme y comenzar a discipular a otros. El auto ya me está matando la prédica. Por favor, bendice a ese auto. En ese uno a uno, en ese acompañamiento, en ese proceso, no que yo me las sé todas, no es que yo tengo las respuestas para todo, sino simplemente mostrarme en condición de discípulo junto a otra persona que está comenzando a seguir a Jesús. En esa posición tengo que ponerme. Cuando comienza a girar la rueda, cuando los discípulos entendieron que esto tenía que seguir, que esto tenía que comenzar a discipular a otros, ahí comenzó a girar. Ahí es donde la comisión vuelve a su estado puro y lo dejamos de diluir. Yo tengo un desafío en esta mañana. Piensa en una persona, no te digo en 2 personas, solamente en una persona
puede ser un amigo, una amiga, un familiar, un amigo. Ya termino. En un amigo que le falta pasar por el discipulado, que necesita ser discipulado. Que se venga a pedir al Espíritu Santo un nombre. ¿Lo tienen? ¿Alguien lo tiene? Yo quiero regalar este libro para, después de que termine esta reunión, decirle a esa persona, decirle, mañana tengo que hablar con vos. Quiero comenzar un discipulado contigo. Este libro es la excusa perfecta para comenzar a entablar una conversación, un diálogo, un proceso, un acompañamiento. Fíjense, este libro yo lo empecé a hacer con un chico. La primera lección, ahí. La terminábamos, orábamos, preguntábamos, bien. La segunda, ahí. La tercera lección, empezó a abrir su corazón, a hablar de la infancia, de su relación con su familia, un montón de cosas que estaba viviendo en su proceso, y el libro estaba, pero ¿qué importaba más? Su vida, acompañarlo en el proceso que estaba viviendo al ser un discípulo de Jesús. ¿Quién lo quiere? ¿Quién va a comenzar mañana a hacer este discipulado? ¿Estás seguro, Israel? Mirá que voy a pedirte una foto y una selfie con esa persona. Ok. Ok, vamos, trato hecho. Juan Lesquiu, al primer culto dijo, yo tengo una persona, voy a comenzar a discipular. Ahora Israel, listo, son 2 personas. 2 personas que van a comenzar a discipular, ¿cuántos son? Ya son 2 más, 4. Es entender, devolver a nuestro concentrado. Ahora quiero hacerle 2 preguntas para terminar. La primera pregunta es, de todos los años que conozco a Jesús, ¿a cuántas personas he discipulado? De todos los años que llevo como cristiano, como cristiana, ¿cuántas personas hoy, 13 de febrero, mañana es 14 de febrero, Día de los Enamorados, de la Amistad, ya se diluyó la comisión, ya estoy pensando mañana voy al cine, voy a salir a comer, se fue toda la prédica al tacho. Pero piensen, ¿cuántas personas en todo mi recorrido como cristiano he invertido tiempo, he invertido vida, he invertido plata, he invertido la casa, he invertido conocimiento, hemos compartido vivencia? ¿Cuántas personas he discipulado? Les pregunto, ¿la comisión está diluida o está concentrada? Pero la segunda pregunta tiene que ver con esto. Así como los discípulos de Jesús que recibieron esta comisión de manera pura, directa, y saben que nosotros al leer estas palabras cobran la misma fuerza, la misma intensidad como ellos la recibieron ese día. ¿Qué es lo que ha provocado que se diluya esta comisión en mi vida? ¿Qué es lo que ha hecho que pierda fuerza? ¿Qué es lo que ha hecho que pierda importancia en mi vida? ¿Qué factor ha provocado que esta comisión se diluya en el tiempo?